No es exagerado decir que algo es aterrador cuando lo ves con tus propios ojos. Porque muchos quitarán peso a tus palabras. Te dirán que hay cosas que no son así, y que no es cierto. Cuando, si tú lo viste, tú lo viviste. Y sabrás que alguien te quiere mentir en la maldita cara. Pixiv es una página japonesa creada en el 2007. Es decir, esta página lleva operativa desde hace casi 20 años. Estoy seguro que muchos la conocerán, sobre todo si están muy metidos en el mundo del arte. La verdad, yo también he llegado a frecuentar la página. Pues artistas muy habilidosos plasman dibujos hermosos en ella. Pero aquí es donde nos topamos con el primer muro. Pues resulta que la amplia libertad de Pixiv ha traído grandes controversias. La más reciente, fue la de la inteligencia artificial. Ya que Pixiv, abiertamente, aceptaba dibujos hechos con inteligencia artificial. Hasta a veces posicionándolos en los primeros lugares de la página, dándole más visibilidad a estos que a los propios artistas. Cosa que, obvio, orilló a una amplia cantidad de artistas a migrar por el abuso de la IA, y como reclamo hacia la página. Aparte de esto, y algo de lo que estoy muy seguro pocos han comentado, la inteligencia artificial, combinada con la libertad que ofrece Pixiv con todo tipo de contenido, la llevó prontamente a adopar la cabeza en el contenido para adultos generado por inteligencia artificial. Es tan así, que el propio apartado de inteligencia artificial, es decir, su tag de búsqueda, lo primero que arroja son imágenes not safe for work. Aunque, he de decir, que aquello no es ni de cerca la polémica inicial de este vídeo. También, he de declarar, antes de proseguir, que Pixiv opera bajo esta modalidad. Una vez un usuario se registra en la página, puede decidir si activar o no el R18. ¿Qué es el R18? Básicamente, el contenido adulto. Pero hay uno extra. Aparte del R18 simple, existe el R18G. Que es, en resumido modo, contenido adulto con contenido gore, y de filias perversas. Y es que, como les vuelvo a comentar, Pixiv se aloja en Japón. Donde hay una clara diferencia con países como Estados Unidos en lo referente a tolerar, por parte de su cultura, una práctica tan aberrante como el ron y el shotgun. Y esto lo vemos reflejado directamente en Pixiv. Pues mientras que si ustedes buscan, por ejemplo, en Pinterest, este les dará un aviso por el contenido. O simplemente lo bloqueará. Mientras que, en Pixiv, les dará todo el contenido que ustedes deseen una vez que lo hayan configurado. Que son 2 clics para esto. Lo mismo con la parte masculina del género. Nuevamente, todo sin censura o restricciones. Con restricciones me refiero no a la página, sino a restricciones mentales, morales, o de algo parecido. Porque la gran cantidad de contenido, una vez ingresado a este lado de Pixiv, es un maldito pozo de estiércol y de jodida p***lia. Comento nuevamente. Es tan simple como ingresar a un simple tag. Igual a como he comentado en otros vídeos, solo hace falta eso. En este caso, el tag más famoso, R18, con todas las barreras de búsqueda abiertas por el usuario, no solo le revelará contenido adulto, sino contenido prácticamente rozando con la ilegalidad. Lo es lo principal. Pero no crean que se queda solo ahí. Porque aquí entramos al verdadero vertedero. Imaginen aquel previo fetiche combinado con el fetiche de BDSM, es decir, bondage. O con gore. O con ambos al mismo tiempo. Una lepra que enferma a cualquiera de los ojos y la mente. Por contenido que siquiera es difícil de hallar. Todo lo contrario. Les he mostrado cómo con 2 clics todo este contenido está al alcance de cualquiera. Pero hay aún más blasfemia que sacar. Pues, lamentablemente, me topé con otro contenido. Y es que, ni siquiera estoy seguro de decirlo, porque no quiero siquiera que nadie lo busque por lo verdaderamente asqueroso que es. El tag lo estarán viendo en pantalla. Toddler. Se refiere a prácticamente bebés. Niños de entre 1 a 3 años de edad. Y sí. No piensan mal al respecto. Esto también tiene contenido perverso, sexual, gore, y fetichista para el colmo. De hecho, es tan así, que las etiquetas y toddler están juntas sin ningún reparo. A la par de etiquetas como pedo y map. Los comentarios de estas publicaciones son de adultos, o jóvenes, que ven a otros adultos abusar de niños en dibujos para su propio deleite. Además de estar llenos no solo de japoneses enfermos, sino que de todos los lugares del planeta. Publicaciones en inglés, español, portugués, árabe,
etc. Hablando e idolatrando el contenido ProMap. Que en la misma etiqueta te avisa que lo es. Un verdadero asco. De verdad, un putísimo asco que enferma a cualquiera. Como sigo diciendo, la misma etiqueta pedo y map están presentes ambas a la vez, para que cualquiera no vaya a decir que son simples dibujos, si ellos mismos son los que, abiertamente, expresan su deseo. Es decir, si alguien accede a cualquiera de esas etiquetas, verá el verdadero horror que generan estos supuestos artistas. Que, a mi parecer, y creo que al de cualquiera, le daría asco. Aparte de repulsión instintiva. Hay muchos más horrores en Pixiv aparte de este, porque, como comento, la página es bastante vieja. Otros ejemplos cotangentes son los de infantes furries. Infantes necrosados. Infantes sin brazos, o sin extremidades. La cabeza únicamente de un infante. Infantes menores de lo que ya se imaginan. Simplemente sufriendo. Física y sexualmente. Recomiendo encarecidamente no buscar este tipo de cosas. Pues gran parte de ellas solo amasan a gente nefasta en sus comentarios. En sus compartidos y me gusta. Ya que esta gente se retroalimentan entre sí. Para seguir viendo contenido igual o peor al ya narrado. Y es que hasta ves directamente a los tipos queriendo comisionar al artista por dibujos peores. Plasmando aún más y más asquerosidades, que acrecentan el número de contenido que ya de por sí hay en la página, y que irá aumentando día con día. Antes de retirarme, quisiera advertirles que siquiera entren a denunciar. Ya que esto no procederá a nada. Es triste, pero ninguno de nosotros puede hacer algo. Al menos no como tal en la página. Eso sí. Hay artistas muy nefastos. Tenemos el ejemplo de Shadman. Un artista y conocido por sus aberraciones, quien igual hacía dibujos aquí. Así como los que les he narrado. Por suerte, aún pueden tener algunas repercusiones. Aunque no directamente en la página, sino por fuera de esta. Ya que estos artistas tienen cuentas en Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Esas cuentas claro que pueden denunciarlas cuando suban contenido como el ya descrito. Eso es lo único que podemos hacer como tal. Más puede que, tristemente, siquiera proceda en algo. También, he de recomendar siempre mantener, si es que tienen cuenta en esta página, el contenido R18 bloqueado totalmente. Aunque es preocupante. Porque aún yo, navegando sin ese contenido activado jamás en mi día a día, me he topado dibujos como los ya narrados en mi propio feed. Lo que es bastante malo, porque si yo me lo he topado contenido nefasto sin querer, cualquiera pudo haber pasado por lo mismo. Eso es todo. No tengo nada más que decir.